Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 4193, diagonal 2021. Se trata de una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre el estado de interdicción y la cobertura jurídica de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables en términos de el acceso a la justicia, del derecho de acceso a la justicia, del diseño de procedimientos judiciales que permitan esta tutela, esta salvaguarda de los derechos de personas con discapacidad. Y para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Fernanda Pincus. Fernanda, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Y también a Sofía Treviño. Sofía, bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerlas nuevamente a las dos aquí, porque ya habíamos platicado con ustedes en anteriores ocasiones. Quiero empezar contigo, Sofía, para que nos cuentes, si fueras tan amable, por favor, cuál es el contexto fáctico. Entiendo que es un caso difícil, no sé cómo llamarlo, humanamente, Exacto. tal vez hasta dramático, me atreveré a decir, pero bueno, pues cuéntanos y también te pido, Sofía, que nos ayudes a entender cómo es que llega a la Suprema Corte. Claro que sí. Pues una parte muy importante de esta sentencia efectivamente son los hechos, porque yo creo que la pregunta jurídica tal vez no era tan complicada, pero a la luz de hechos complicados, este caso se vuelve, yo creo, relevante y esperamos que tenga un importante impacto. Básicamente se trata del caso de una señora que vivía en Estados Unidos con una visa de trabajo y cuando se encontraba en Estados Unidos tuvo una especie como de crisis, algún problema o alguna situación que la llevó a, ella lo describe como un problema psicoemocional, que ella estaba en Estados Unidos y que por alguna razón perdió los papeles que le daban residencia en Estados Unidos y la deportaron a México. Cuando la deportaron, ella estaba embarazada. Entonces, en el expediente se ve que ella primero estuvo en un estado del norte de la República y luego se trasladó a la Ciudad de México. Y ella, ya muy embarazada en la Ciudad de México, pues, se encontraba en situación de calle. Entonces, ella deambulaba por las calles, así lo describe en los hechos de la demanda, y buscaba asistencia médica para su embarazo, pero pues en ese momento no recordaba a sus familiares, no recordaba muy bien quién era ella, entonces estaba ya perdida básicamente en las calles de la Ciudad de México embarazada. Eh, Cuando estaba en esa situación, se le acercó una camioneta del IASIS, estos centros de asistencia social de la Ciudad de México, y le ofrecieron ayuda, ¿no? Ella lo describe como me ofrecieron que me iban a ayudar con mi embarazo, entonces pues yo me subí a la camioneta y a partir de que ella se subió a la camioneta, describe que pues la retuvieron en contra de su voluntad. Entonces que a ella la subieron a una camioneta, la llevaron a un hospital psiquiátrico y después la llevaron a un hospital a tener al bebé, que en este caso es una bebé, es una niña. Ella dice que cuando llega al hospital ya a tener a la bebé, ella ya recordaba quiénes eran sus familiares. Entonces ella pedía que a las autoridades de la Ciudad de México que buscaran a su familia, porque ella ya recordaba quién ellos y quería que la apoyaran. Ella afirma que nunca nadie buscó a su familia y después de que tuvo a la bebé, la internaron en un centro psiquiátrico por parte del gobierno de la ciudad. Afirma que pues, durante varios años estuvo con la niña en el hospital o en el centro de asistencia y que en el año, o sea, ella dice que vivía en Estados Unidos en 2003 y para el año 2006, cuando la niña ya tenía 2 años, una institución de asistencia privada que colaboraba en ese momento con las instituciones de la Ciudad de México, presenta una demanda ante un juez en la Ciudad de México pidiendo la declaración del estado de interdicción a la señora. Esta es una figura que yo creo que ya debes de haber comentado en estos programas. Pero siempre es bueno recordar. Este, No demos por hecho. que el propósito que tiene es básicamente negarle la posibilidad de ser una persona jurídicamente ante el sistema jurídico, ¿no? Entonces se le niega, como se entiende que la persona no puede interactuar con las autoridades, entonces se le niega como reconocimiento como persona y por su estatus jurídico frente al gobierno. Y básicamente lo que hacía, Te refieres, Sofía, al ejercicio, ¿no? De ciertos no derechos puede uno ejercer sus derechos, exacto. de forma
directa, digamos, es a través de una tercera persona, ¿no? Exacto. Entonces, esta institución dice, pues esta persona no puede ejercer sus derechos, entonces, y básicamente el propósito de la acción es dar en adopción a la niña. Entonces, el propósito es, bueno, si a ti te declaran estado de interdicción, entonces puedes perder tus derechos a la patria potestad, que es los derechos que tiene respecto a la niña, y entonces podemos dar a la niña en adopción. Y pues eso es lo que efectivamente pasa en 2006, se lleva un procedimiento de estado de interdicción y le nombran como tutora a la directora de la institución, de la Asociación de Asistencia Privada. Este particular que ella dice, nunca la conocí, no sé quién es, nunca la he visto en mi vida, ella la asignaron como tutora y asignaron a otra persona como curador, otra persona que jamás ella vio. Entonces, en 2008, la niña es dada en adopción y ella permanece en el centro de asistencia durante 14 años, sin que ella afirma, las autoridades de la ciudad busquen a sus familiares, a pesar de que ella insiste en que conoce sus nombres. Lo dramático de este caso es que ella afirma que durante todo el tiempo que estuvo recluida, pues fue sometida a lo que ella considera tratos inhumanos. ¿Y qué es lo que dice? Pues me mantenían sedada, me decían que era una loca, me quitaron a mi niña. Todo esto pasa durante los 14 años que está recluida en el centro de asistencia social. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo sale de este centro? Es una historia bastante dramática. Ella afirma que una mujer que acababa de entrar, joven, que acababa de entrar a trabajar en el centro, pues tiene contacto con ella. Ella le dice, oye, pero pues mira que yo sé quién es mi familia, ayúdame. Pues le da los nombres a esta persona que acaba de entrar a trabajar y pues en 3 días la mujer encuentra a la familia, buscando en internet, encuentra a la familia de la señora en 3 días. Y el día que les avisan, la familia de la señora va y la busca y la saca del centro de asistencia. Esto pasa en una semana. Lo que había pasado es que la familia básicamente la había estado buscando, pero ellos pensaban que pues, la señora estaba en Estados Unidos. Claro. Porque eso es donde ellos se quedaron. Entonces hubo acciones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de encontrarla, pues nada más no la pudieron encontrar y pues resulta que no era tan difícil, ¿no? Entonces, al juicio vienen tanto la mamá de la señora como la señora. Y lo que reclaman es un juicio de responsabilidad civil por daños. Ellos lo que quieren es una indemnización por los daños que todas estas instituciones les causaron durante todos estos 14 años. Dentro de los daños reclaman violaciones graves a derechos humanos, pero también reclaman tratos inhumanos, medicación forzada y, de manera muy relevante, pues la separación familiar. No solo respecto de la abuela, digamos, de la madre de la señora, sino también de la niña, que para el momento en el que se presenta la demanda, la niña ya tiene, la adolescente ya tiene 16 años. Entonces, lo que ellos reclaman es, bueno, yo tengo esta voluntad de conocer a mi hija, ustedes me privaron de la posibilidad de establecer una relación con mi hija y además me privaron de mis familiares que estaban dispuestos a apoyarme y ayudarme en una situación difícil que pasé. Entonces, pues sí, efectivamente es un caso muy dramático. Y cuando llega el juez civil, lo que pasa es que el juez dice, oye, pero pues aquí tú me estás diciendo que tú te declararon en estado de interdicción, ¿no? Si a ti te declaran en estado de interdicción, pues entonces tiene que venir tu representante o tu tutora a actuar por ti, porque eso es lo que es la figura del estado de interdicción. Tú no tienes la posibilidad de interactuar con la autoridad, tú no tienes la posibilidad de hacer tus reclamos sobre tus derechos por ti misma. Y pues le desechan la demanda. De hecho, le piden copias. Dice, oye, pues presenta las copias del juicio. Y pues ella dice, pues aquí están las copias, pero pues no importa, porque oye, aquí estoy yo y aquí está mi mamá. Y ella lo que alega es mi mamá, me está apoyando en cualquier caso. Entonces, pues reconoce eso. El juez civil le niega reconocimiento, se va a queja ante la sala. Insisten en que pues, la señora está declarada en estado de interdicción, por lo tanto no puede actuar por ella misma. Confirman el desechamiento de la demanda y pues la señora se va a amparo. En el amparo lo que reclama, entre otras cosas, es como la violación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que las personas tienen derecho a actuar por ellas mismas. Les reconoce el derecho a la capacidad jurídica.
Además, dice, además la Corte ya dijo que esta figura viola derechos humanos, entonces no me la puedes aplicar. ¿Qué hace el tribunal colegiado? El tribunal dice, mira, pues es verdad que la Corte ya dijo eso, pero pues te tienes que ir al procedimiento para que te quiten el estado de interdicción y luego ya vienes a reclamar todo lo que quieres reclamar. Esa es la sentencia respecto a la cual la Corte conoce porque la señora se va a recurso de revisión. Entonces así llega el caso a la Corte. Uf, uf, qué difícil. Gracias, Sofía. Fernanda, Sí. qué difícil caso, qué desesperante situación en varias aristas, ¿no? El hecho de que haya sido esta persona sujeta de deportación del país en el que ya residía, no sé cuánto tiempo llevaba, pero bueno, pues Dice finalmente que lleva unos años ahí ya trabajando. llevaba unos años. Bueno, finalmente ahí estaba, ¿no? Claro. La regresan a México, la situación de calle, el embarazo, la separación. Híjole, bueno, lo que acaba de decir Sofía es tremendo, pero yo te quiero preguntar, Fernanda, lo siguiente, porque aquí decía Sofía y lo decía muy bien, bueno, los hechos son absolutamente importantes. Si no entiendes bien esta parte fáctica, no entiendes nada, pero luego lo que me preocupa, Fernanda, y ahí es donde te pido una opinión o un comentario, es que la respuesta del sistema jurídico es también decepcionante. No solamente es una realidad humana, un drama familiar, una falta de respuesta institucional desde el punto de vista de la administración pública, sino que ya la jurisdicción también dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿O qué son? ¿O qué tienen que representar como juezas, como jueces, ¿no? ¿Cómo la ves? Un comentario así inicial y luego ya nos vamos a la parte técnica de la Sí. interdicción y todo esto de... Pues yo creo que eso está muy normalizado como abogados, abogadas, o sea, te enseñan desde los primeros semestres en la carrera quiénes son personas físicas, quiénes son personas morales, o sea, individuos, empresas, quiénes de las personas podemos ejercer nuestros derechos por nosotras mismas, quiénes a través de otra persona, ¿no? Y entonces nos dicen, pues la niñez a través de sus padres, personas adultas, pues con excepciones, no pueden ejercer sus derechos, ¿no? Y ahí es donde ubicamos a las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces como que lo estudiamos en la escuela y como que lo incorporamos, ¿no? Y entonces luego cuando llega una persona a hacer un reclamo que pues es indignante, como que abogados, abogadas que trabajan en el sistema de justicia no se dan cuenta de cómo no le voy a dar permiso, cómo no le voy a respetar a esta persona su derecho, que es en realidad a que venga a quejarse de tal barbaridad, ¿no? Y esa actitud que, digamos, como que incorporamos tan pronto en la carrera de derecho, que ya está tan normalizada, pues es la que hace que haya esa respuesta por parte del sistema de justicia, ¿no? Que sea básicamente, sí, eres una persona, pero no puedes hablar. O sea, tu opinión no cuenta. Que venga y lo diga la persona que te representa. Oye, pero la persona que me representa es la que violó mis derechos porque es la que dio a mi hija en adopción, es la que nunca vio por mí. No importa, ella es tu tutriz, ella es la que tiene que hablar por ti. Entonces yo digo, esa normalización, o sea, como que justo hace falta humanizarlo y decir, ¿cómo le quitamos la voz a una persona y el impacto que eso puede tener en la vida de alguien, ¿no? O sea, creo que el tema es como, es una figura jurídica que es para protección, que es lo que nos enseñan, ¿no? Bueno, así se había concebido, digo, tradicionalmente así se Y explicaban. es su finalidad. Es O su sea, finalidad, pues el problema para es que eso no la existen. cumple, ¿no? Y creo que los casos como este dan cuenta de que esa finalidad no se cumple quitándole la voz a las personas. Lo único que haces es dejarlas en estado de indefensión porque no pueden reclamar nada, no pueden reclamar aberraciones como esta. Y que en realidad, o sea, estamos haciendo el comentario sobre el sistema jurídico, pero eso es, digo, sobre el sistema de justicia. Pero en realidad también es lo que pasó con la institución de asistencia social. Sí, O sí, sea, sí. ¿por qué le Sí, decían el origen de la violación está ahí, ¿verdad? y le decían lo mismo que el sistema de justicia? Estás loca. ¿Cómo vas a conocer a tu familia? Estás loca, ¿no? Entonces, esa etiqueta de locura hace que invaliden todo su dicho, ¿no? Y que es lo mismo que hace el sistema jurídico, el sistema de justicia. Tú tienes una etiqueta que dice que tienes una condición de salud, que tienes una condición de discapacidad, los dos supuestos se pueden dar para la interdicción, y con base en esa etiqueta, yo asumo que todo lo que dices no lo puedo tomar en cuenta. ¿No? Esa es la razón por la que no la toman en cuenta. Y entonces, como que ya lo damos por sentado, si esa persona tiene esa etiqueta que se formaliza a través de la etiqueta, estás en estado de interdicción, entonces no te escuchamos. Un reclamo pues, tan legítimo
Y entonces yo ahí es donde diría, pues sí, el comentario es, hay que dejar de normalizar esa situación. Ya sé que nos la enseñaron hace años en la escuela de Derecho y que a lo mejor venimos como nada más reproduciéndola todos estos años de ejercicio, pero de pronto hay que ponernos a pensar, ¿por qué? Claro. ¿No? O sea, en realidad estamos protegiendo porque pues estas son las situaciones dramáticas, pero que le ocurren a las personas que están en estado de interdicción, ¿no? Ahora, te decía yo que me parece decepcionante la respuesta porque no sé cuánto, Sofía lo tendrá más claro, no sé cuánto haya durado el periplo procesal desde la primera instancia, el desechamiento, el recurso ante la sala, De hecho, el conocimiento del colegiado y ya el trámite en la corte. no dura tanto. Uno de Bueno, los, ¿cuánto? Nada más para... creo que dura como un par de, bueno, un tanto para nuestros estándares, Vamos. un tanto para nuestros estándares, que siempre es mucho. Sí. Sí. Pero creo Pero que cuánto, un par de años, ponle, ¿no? sí, o sea, ella presenta la demanda, dice que su acción, o sea, ella sale del centro en 2018. 2018. Entonces, los abogados y las abogadas que presentan la demanda están muy apurados porque las acciones para presentar por reclamo de daños prescriben. O sea, Correcto. solo tienes cierto tiempo para hacer estos reclamos, ¿no? Entonces, entiendo que es como 2020 cuando presentan la demanda. Tarda, la verdad no me acuerdo exactamente los detalles, pero sí tarda como un año al menos en pasar por el sistema local y el tribunal, y el caso llega a la corte a principios, bueno, tarda un poquito más, pero llega a principios o sea, como marzo de 2022. Entonces, pues sí toma casi 2 años, más de 2 años en llegar a la corte, pero pues en comparación con la mayoría de los juicios. No, no, ciertamente, pero te lo digo por esto. Sí. Ponle que hayan sido 2 años en donde sí decimos, bueno, ciertamente que un caso se vaya de primera instancia hasta una resolución de la Corte en 2 años, a lo mejor no es tan tardado Para el promedio. para el promedio, ¿de acuerdo? Pero, ¿sabes por qué se los quiero plantear? Porque de todas formas, con esta sentencia de la Corte, no se está resolviendo el Tiene que fondo. regresar a todo otra Tiene vez. que regresar y empezar de nuevo, porque si la acción era por daños, pues habrá que hacer toda la acreditación de Ni toda siquiera la le dejan reflexión. presentar pruebas. O sea, Ahí está. a Entonces ese uno dice, oye, esta señora recorrió desde el primer escalón hasta el escalón más alto del sistema jurisdiccional de tutela y protección de derechos humanos para que en ese escalón más alto le dijeran, bueno, ahora sí tienes voz, ahora sí te vamos a reconocer tu Para que le abran personalidad. la puerta. Y eso es Simplemente lo para que le único abran la que puerta. Ahora sucedió. tú entra y aquí está el salón de la justicia y ahí sí, pues desahoga pruebas, aporta pruebas, desahoga pruebas, que las pruebas sean valoradas y que el juzgado de primera instancia, pues diga Sí. si tu acción tiene mérito, si no tiene mérito, a lo mejor ya está prescrita, a lo mejor, digo que la salvaguarda la sentencia, obviamente, pero dice uno, pues no sé cómo la ven ustedes, pero este tipo de respuestas a mí me parece decepcionante. Sí, la verdad es muy O grave. sea, no estoy criticando la sentencia de la Corte, estoy criticando al sistema. No, y, Sí. y también, como dice Fer, o sea, es la insensibilidad tanto de las y los jueces, la insensibilidad del sistema de la Ciudad de México y la sensibilidad de asociaciones privadas. O sea, todo el sistema. Tienes una colaboración también de instituciones que se dedicaban a quitarle los niños a la gente. Las instituciones de asistencia privada, las IAPs, ¿no? Entonces, todo está mal. Todos tenemos normalizado esto. Todos participaron en lo que le pasó a esta señora. Y tú dirías, Sofía, que esta es una sentencia que, ahorita vamos a entrar a lo técnico, digamos, ya a lo fino jurídico, pero también es un llamado de atención, ¿no? También es oye, abre los ojos, caramba, como sistema jurídico, como operadores de justicia, ¿no? Bueno, además, perdón, hay otro punto, ¿no? Que justo ellas mismas dicen, oye, la corte ya se ha pronunciado sobre esto. Correcto. O sea, Sí, había precedentes. Bueno, ahorita vamos a platicar los sí, pero precedentes. el tema es un llamado de atención también en decir, a ver, estos precedentes se aplican así, o sea, la gente ya te está pidiendo que ya hay precedentes, que ya hay una convención, que ya hay todo, y aún así te cierro la puerta. Oye, pero déjame aquí te hago esto, te lo planteo porque incluso con ustedes mismas lo hemos platicado en otros programas. ¿No te parece, Fernanda, que de pronto estos precedentes de la Corte
o tardan en bajar a jurisdicción ordinaria, o de plano jurisdicción ordinaria anda en otras cosas, o no son tomados en cuenta, porque me da la impresión, y temas de derecho de familia, con ustedes lo he platicado en este mismo programa, que uno ve, pues sí, la Corte dice perspectiva de género, interés superior, estándares de responsabilidad parental, sí, sí, todo está muy bien. En el día a día de la justicia familiar ordinaria, ¿qué tanto Pues creo que, o sea, permea creo esto? que aquí no es una suposición, ¿no? No permeó. O sea, cuando Claramente lo dictó vamos a esta afirmar sentencia de aquí. primera instancia, ya existían esos Ya. precedentes. O sea, claramente ya existían, ¿no? Entonces, también como ver por qué no, o sea, cómo generamos ese diálogo entre la corte y juzgados, ¿no? O sea, No, no sé si diálogo, más bien es obligatorio esto, ¿no? ¿Es bueno, obligatorio o no? A ver. sí, Pero es diálogo en el sentido de que, por un lado, yo dicto una resolución, que por ejemplo ahí me parece con el colegiado pasa eso, ¿no? El colegiado dice, ya conozco los precedentes de la Corte, Sí. pero en cierta forma dice, no me quedan claro que apliquen en este sentido. Yo creo que aplican en este sentido. Y aquí es donde esta sentencia desarrolla esos precedentes que ya existían, ¿no? Sí. Y entonces ahí como que fue un diálogo, ¿no? Yo entiendo así el precedente y la Corte dice, no hay que entenderlo así, ¿no? Pero sí en primera instancia, pues claramente no llegó. Pero entonces, pues también hay la importancia, uno, de que la Corte, pues sí dicte menos sentencias, pero que las que dicte se conozcan en todos lados. ¿Por qué eso? Porque son obligatorias para jueces y juezas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esa información baje Sí. y que esa información pues impacte la vida de la gente? Porque la vida de la gente, las disputas se están resolviendo en primera instancia, no en la Corte, ¿no? Porque del total de asuntos, pensemos en esto, del total de asuntos en materia de litigio de derecho de familia, pues ¿cuántos llegan a la Suprema Corte? Bien, Digo, poquito. ¿cuántos pueden llegar? Y si además ahorita dices, oye, no, pues que resuelva menos asuntos, que esto lo podemos platicar, ¿eh? Yo tengo ahí, sí, yo tengo mis bemoles. dudas. No, es que no es que la Corte quiera resolver más o menos asuntos. Obviamente quienes están en el trabajo jurisdiccional cotidiano de esta Suprema Corte, pues estarían muy complacidos escuchándote. Seguramente cuando vean el programa van a estar felices. Decir, oye, dame tiempo para estudiar bien el asunto. Pues digo, es lo mismo cuando uno en el terreno académico se hay que escribir un libro, pues no quieres que te estén apurando para que ya entregues el libro, ¿eh? Tú quieres escribirlo con calma, revisarlo, ver si está la última nota a pie de página, etcétera. Y al redactar una sentencia, pues pasa algo parecido. Es un trabajo intelectual que nunca termina. Tienes que ponerle un punto y final porque en algún momento se tiene que votar el asunto en la sala, como es el caso, o en el tribunal pleno de esta corte. Entonces yo creo que cuando te escuchen vas a generar mucho aplauso, sin duda alguna. no, y Pero en términos globales de qué tiene que hacer esta Suprema Corte para atender los problemas de absolutas injusticias que hay en el país, no sé si se puede dar el lujo de resolver menos asuntos. Sí, o sea, yo solo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, de este tema ya hay como 15 sentencias. No, no, sí. Para un juez local o jueza local es más fácil conocer una. Y es que eso que la Corte ya había resuelto, se tuvo que haber aplicado en primera instancia para que no pasen los 2 años, para que hoy la señora apenas se pueda regresar a que le abran la puerta. Eso, Eso ya tuvo que haber eso. sucedido en primera instancia. Exacto. Eso es importantísimo. Como sistema jurídico. O sea, porque al final del día, yo creo, Sofía, Fernanda, lo que nos preocupa es que el sistema jurídico sea capaz de tomar casos como este y darle una respuesta óptima a quien viene al sistema de justicia y dice, miren, es que aquí están mis derechos. ¿Qué pasó conmigo como persona? ¿Qué está pasando con mis derechos? Pues obviamente viene la persona, pero con la idea de que le salvaguarden los derechos. Entonces se enfrenta a una justicia, tú misma lo decías, formalista, tradicionalista, que entendió la institución del estado de interdicción conforme al siglo XIX, ¿no? Allá en el derecho civil francés de no sé qué, y citan a los autores estos que no sé qué. Y pues la respuesta al final yo creo que es decepcionante. Esa es la preocupación. Y bueno, pues ahí un tribunal constitucional como es esta Suprema Corte tiene que hacer su propia reflexión y tiene que ver cómo puede generar este impacto. Y luego los jueces tienen que tomarse en serio estos precedentes. Pues no puede ser que se los brinquen así. Estamos hablando de una fuente del derecho, es una fuente formal del derecho, el precedente judicial, en fin. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, ahorita regresamos y intentaremos ver la parte positiva que la tiene la sentencia. No crean que todo es así de dramático, hay una parte muy interesante sobre la cual platicaremos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestras invitadas alrededor de esta sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 4193-2021 y pues todo lo que tiene que ver con el estado de interdicción. Regreso contigo, Sofía Treviño, para plantearte esto. Una de las cosas que se advierten leyendo la sentencia es que tanto la jurisdicción ordinaria de la Ciudad de México, en este caso, como el propio tribunal colegiado de circuito, ya en el ámbito de la justicia propiamente federal, o interpretaron mal o de plano no aplicaron precedentes. La sentencia revisa un conjunto de precedentes sobre el estado de interdicción. Cuéntanos esa parte. O sea, ya había materia, ¿no? Ya había análisis previo. Claro, sí. La peculiaridad que tiene este caso, a diferencia de los otros que la Corte había visto, es que casi todos, si no es que todos los casos en los que la Corte había declarado la inconstitucionalidad del estado de interdicción, esto es, que la Corte había dicho que esta figura legal violaba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por lo tanto no debía de aplicarse, todos esos casos derivaban de procedimientos en los que las personas pedían el cese del estado de interdicción o pedían que no se les sometiera o no se les pusiera esa etiqueta en un juicio legal. Entonces, todos seguían el código, todos los códigos prevén un procedimiento para declarar a una persona en estado de interdicción, que fue el que se llevó en contra de esta señora. Y todos los juicios previos que había visto la Corte tenían que ver con juicios que derivaban de ese tipo de procedimientos. Oye, déjame preguntarte aquí, Sofía, nada más para que la gente que está viendo el programa entienda bien. Entonces, si una persona es declarada en estado de interdicción, eso es un proceso judicial. Otro proceso judicial es el cese del estado de interdicción. ¿A eso te estás refiriendo ahorita? Se lleva de la misma manera que la declaración de interdicción, pero es, vamos, es un otro juicio o es parte. En otro momento, ante otra autoridad jurisdiccional, etcétera. Ujú. Y luego hay una tercera ruta, como si fuera una carretera, ¿no? Vamos a pensar, un tercer carril que es la reclamación de daños. O sea, ella lo que dice es, mira, yo te voy a reclamar daños porque me urge, porque de acuerdo con la ley, si yo no presento este reclamo en cierto tiempo, ya no se va a tomar en cuenta. O sea, a mí me urge presentar este caso. Al mismo tiempo, voy a llevar el procedimiento que establece la ley para que me cesen la interdicción o para que me quiten esta etiqueta. Pero yo no me puedo esperar a presentar mi juicio de daños a que me resuelvan en quién sabe cuántos años si me quitan la etiqueta del cese de interdicción. Entonces yo lo voy a llevar de manera simultánea y es lo que pasa en este caso. ¿Qué es lo que hace el tribunal? El tribunal dice, pues mira, la Corte sí dijo que tienes capacidad, que tenemos que reconocer tu derecho a la capacidad jurídica, esto es a que el sistema jurídico te reconozca y te escuche, pero lo tienes que hacer en el procedimiento que la ley establece para eso, que es este procedimiento específico de cese o levantamiento del estado de interdicción. Eso es lo que dice el tribunal. Eso es un poco incongruente, porque si la Corte ya dijo, oye, pues a todas las personas las tienes que escuchar y tienes que reconocerlas como personas, entonces, ¿por qué tengo que hacer todo este trámite burocrático si ya estoy yo viniendo a que me escuches? ¿No? Pero bueno, habría que considerar que las sentencias de la Corte sobre estado de interdicción sí son un cambio, un shock importante para el sistema y pues eso genera que haya resistencias, que haya dudas sobre, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, en esta sentencia, lo que busca la primera sala es dejar claro, bueno, ¿qué pasa si no es un procedimiento de cese de interdicción, si no es cualquier otro procedimiento? Que yo voy ante los jueces y las juezas a reclamar algo, lo que sea. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que parecería que lo voy a poner de manera tal vez muy sencilla, pero es como una serpiente que se muerde la cola, porque justamente en alguna medida o en gran medida, el reclamo se origina a partir del desconocimiento de la personalidad jurídica por la aplicación del estado de interdicción. Entonces, si cuando vas a reclamar algo que derivó precisamente de eso, es decir, ¿por qué le quitaron a la niña? Pues ¿y por qué la pudieron dar en adopción? Pues porque había caído en estado de interdicción. Y entonces, si ese es el origen del reclamo, y tú le dices, no, mire, se equivocó usted de carril, vaya, mire, vaya por allá, y ya cuando se agote aquel trayecto, ya viene usted y le abrimos aquí la puerta,
pues me parece que el sistema jurídico se está mordiendo la cola. O sea, al negar la posibilidad de que se plantee el reclamo de daños, que ni siquiera, y repito, y esto para mí es de veras increíble, digo, de muchas cosas increíbles que tiene este asunto, pero ni siquiera nos estamos asomando al fondo. Ni siquiera nos estamos asomando. O sea, imagínate. Es como cuando en un juicio pasan 2 años y apenas se está dirimiendo la competencia del tribunal. Oye, ¿cuál es el tribunal competente? ¿En materia civil o en materia administrativa? Ah, caray. Oye, ya pasaron 2 años. Pues no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que el sistema jurídico está haciendo aquí un ridículo tremendo. Sí, Sí. totalmente. Que, bueno, además, otro punto a comentar, ¿no? El juez le dice, pide tus copias certificadas al juez de la interdicción para que me las traigas y entonces yo pueda verificar que estás en interdicción. Porque si estás en interdicción, no puedes hablar por ti misma, no puedes pedir cosas por ti misma. ¿Qué le hizo pensar ese juez? Que el juez de la interdicción le iba a dar sus copias certificadas. Sí, qué buena, Porque yo lo he visto. qué buena pregunta. Yo lo he visto. He acompañado a personas que cuando litigaba que van y piden acceso al expediente, nombrar a un abogado en su expediente, pedir copias de su expediente y le dicen lo mismo. No puedes venir, tiene que venir tu tutora, tu tutor. Entonces yo digo, ¿qué le hizo pensar a este juez que si él no la dejaba actuar, el juez de la interdicción le iba a dejar pedir las copias? Pero fíjate, Fernanda, qué buen ejemplo estás poniendo y qué buen comentario, porque precisamente refuerza la idea de la serpiente que se muerde la cola. Exacto. Es decir, el tribunal, oye, dice que estás en interdicción, a ver, acredítame que estás en interdicción, ve a pedirle la copia a no sé quién, vas con él y te dice, no, pues usted está en interdicción, usted no puede solicitar nada por sí mismo, que venga la tutora, que venga quien ejerce la función de tutoría, etcétera. Pues no, porque se están peleando con ella o nunca la conocieron, O sea, ¿saben quién es por el expediente que les dieron en el centro? pero no hubo trato. Ella dice que no hubo- nunca la vio, nunca la conoció, nunca supo de ella. Y entonces, ¿cómo va a acudir? ¿No? O sea, Sí, que justo yo digo, pues, o sea, la misma lógica que aplicó él, pudo haber esperado que el otro juez la aplicara. Entonces, le estás pidiendo algo que en tu lógica es imposible. híjole, no, bueno, es que esto, yo creo que las personas que están viendo el programa que no hayan estudiado Derecho, las que hayan estudiado Derecho, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? A esto, pero Sí. las que no hayan estudiado Derecho van a decir, estas personas aquí, ¿Qué hacen? ¿qué Piden hacen? lo ¿A qué se imposible. dedican? O sea, ¿esto qué es para? ¿Es para Sí. molestar a la gente? O sea, ¿es para hacer que la gente se enoje con el derecho? ¿O qué es esto? ¿O es un juego? ¿O de plano es una burla? Es Sí. una burla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué se trata? Porque ahora, no sería necesario, Fernanda, bueno, y ahorita entramos al tema de precisamente lo que la Convención de Personas con Discapacidad de ONU permite o no permite en términos de ajustes razonables, ajustes al procedimiento. Pero, ¿qué no sería necesario en este tipo de casos que los jueces fueran más sensibles y tratar un poquito con pinzas esto? Es decir, pensar cómo efectivamente se puede dar una respuesta a lo que las personas vienen y le reclaman al sistema jurídico. Y no en el sentido de, yo no quiero, pues, supongo que ustedes tampoco, juezas y jueces justicieros, así que salgan a hacer justicia a todo precio, sin observar las reglas del debido proceso. No, 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 no. No estamos hablando de eso, yo creo que nadie lo que yo no, por lo menos. Pero ciertamente está vigente, que yo sepa, el artículo 7 constitucional, en uno de cuyos párrafos dice que se deben de privilegiar las soluciones de fondo por encima de los formalismos. Me parece que aquí nadie se dio por aludido, ¿no? Aquí nadie, no sé, pero mire, vaya usted, pida no sé qué, probablemente no se lo vayan a dar, pero así ganamos tiempo, ¿no? Pues, y vamos sacando otro tipo de cargas de trabajo. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, pues sí me voy a adelantar a este tema de qué dice la Convención sobre Sí. Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Porque ese artículo 17, para acceder a la justicia, pues se vincula con el artículo 13 de la Convención, que también habla de acceso a la justicia, pero que hablando de personas con discapacidad, reconoce que se enfrentan a unas barreras específicas que hay que eliminar. Justo, o sea, la barrera lo que es un obstáculo para que tú puedas acceder a un juicio, para que puedas acceder a una resolución, ¿no? Y que eso es lo que dice la sentencia. La interdicción en sí misma es una barrera. ¿Por qué? Porque la interdicción hace que tú me respondas que no puedo venir por mí misma. Sí. Entonces, lo que la sentencia dice es, el derecho de acceso a la justicia lo que permite es que tú, juez, tienes la facultad de eliminar esas barreras. Y además, en esos algunos casos, es necesario que tú pidas pruebas de oficio, porque la persona está en una situación de vulnerabilidad derivada, en principio, del estado de interdicción, que la deja sin voz.
Entonces, el juzgado podía haber pedido esas pruebas, ¿no? Le puede mandar un oficio al otro juez y decirle, mándame copias certificadas, no se las tiene que pedir a la persona. Y justo ahí pues está yendo, ya pues vamos a entrar a fondo, ¿no? No te voy a cerrar la puerta porque no me trajiste unas copias, que además sí se las llevó, solamente que se las llevó en copia simple, o sea, no estaban selladas y firmadas que eran copia igual, ¿no? O sea, no tenían esa validez oficial, pero sí se las llevó. Entonces ya ahí tenía un elemento el juez que si le quedaba duda y que sí se necesitan las certificadas, pues que las pida, ¿no? Porque eso es lo que hace que la persona ya no tenga esa barrera y que pueda acceder a la justicia, ¿no? Ahora, déjame aquí, Sofía, regreso contigo para esto. Fíjate, Fernanda ahorita nos está planteando un escenario bien interesante. Suponte que en términos de lo que sucedió originalmente se declara el estado de interdicción de una persona. Ok. Ahí la persona alegó, no alegó, se defendió, no se defendió, tuvo un buen servicio de asistencia jurídica, lo que haya pasado, pero al final se llega a la declaratoria. Si con posterioridad se quiere controvertir eso, en términos de acceso a la justicia, ojo, que es lo que plantea Fernanda ahorita, pues te tiene el sistema jurídico que abrir la puerta. Es decir, lo que no se puede es que declarado el estado de interdicción, pues tú ya no puedas tener acceso por ti mismo a efecto de discutir algo que haya sucedido durante el estado de interdicción. Lo que sucede ahí, si tú lo quieres reclamar con posterioridad, no, como originalmente perdiste la capacidad jurídica de representarte a ti mismo o de ejercer por ti mismo tus derechos, el sistema jurídico ya no te abre la puerta para que reclames qué pasó en el Inter. Yo ahí es donde veo un problema de, dice Fernanda, dice muy bien, de acceso a la justicia, ¿no? ¿Cómo Sí, lo ves? sí, yo creo que eso es lo que la sentencia de la sala trata de atacar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué pasa si una persona se presenta a cualquier juicio y en algún momento de su vida algún juez o alguna juez la declaró en estado de interdicción? ¿Qué hacemos en estos supuestos? ¿Qué es lo que trata de resolver la Corte? Por un lado, le dice, ya te dijimos que la figura como tal es una barrera de acceso a la justicia que viola la convención, que no se puede aplicar. Entonces, no puedes usar esa figura como pretexto para no darle entrada a un juicio. Punto. Eso es lo primero que resuelve la Corte. Entonces, tú tienes que darle entrada a un juicio siempre, aunque la persona haya estado en algún momento sujeta al estado de interdicción. Y sigue estando. Ajá. Y sigas estando. Cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de juez, un juez laboral, un juez administrativo, un juez familiar, cualquier tipo de juez te tiene que dar entrada a fuerza. Pero pues tienes este problema que veníamos diciendo, ¿no? Puede ser que las cosas que yo esté reclamando hayan sido hace 20 años, 15 años, 5 años. Y pues como veníamos platicando, el sistema de justicia normalmente solo reconoce cierto tiempo para que tú puedas hacer tus reclamos. Con la idea de que pues tenemos que mantener manejable el sistema de justicia, entonces la gente solo tiene cierto tiempo para reclamar algo. Sí, los plazos de prescripción de acciones procesales son independientes de si las ejerce una persona con interdicción o con discapacidad. Eso, digamos, son reglas que aplican para todos, vaya, y que tienen su razón de ser también, responden a cierta lógica. Ajá. Y en este caso, la señora dice, es que yo me tenía que apurar porque se me iba a ir el tiempo. Entonces, lo que la sentencia trata de decir es, no solo le tienes que dar entrada, sino que no debes de considerar estos plazos cuando la persona estuvo en este supuesto, estuvo sujeta al estado de interdicción, porque durante muchos años no pudo reclamar ese derecho. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que se ajuste a estos plazos cuando el sistema de justicia le había dicho que no podía presentar los reclamos por ella misma? Bueno, que solo para aclarar, ¿no? Sí se va a sujetar a los plazos, Sí. solo que le Sí, empiezan a contar ¿a partir de hoy, cuándo? ¿A partir de cuándo? hoy que ya te reconozco Claro. que tienes capacidad jurídica porque aquí ya te dimos entrada, empiezan a correr tus plazos. Entonces, como decías, claro, los plazos, la vía, a cuál juez vas es importante, ¿no? Sí. Los plazos es importante. Y claro, esas limitaciones, la misma Corte ha dicho, pues son constitucionales, tienen una razón de ser, que todos estemos seguros de cuándo y dónde van a pasar las cosas. Pero no te pueden contar mientras yo tenía la puerta cerrada del sistema de justicia para que tú no entraras. Ahora, pero al final lo que uno observa es que efectivamente, y por eso seguramente la Corte llega a esta conclusión, el obstáculo es el estado de interdicción.
O sea, el principio es ese, porque si luego le dices a esta persona que ya pasó por toda esta experiencia de vida terrible, le dice, oye, pues tú ahora vas a una acción de cese de estado de interdicción. Ok, a ver qué te resuelven allá. Y a ver si se declaran competentes o incompetentes, o a ver si se acredita o no se acredita. Cuando termines de hacer ese recorrido, vienes otra vez al sistema de justicia para que tú promuevas tu acción de daños. Y a lo mejor te dicen, no, mire, resulta que se equivocó usted de la vía procesal, o se equivocó usted de no sé qué, o no aportó suficientes pruebas, y tienes que llegar otra vez hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte va a decir, hombre, parte del debido proceso para personas con discapacidad es que haya una acción proactiva del juzgador en suplencia para buscar pruebas. Ah, sí, regrésese. O sea, híjole, no sé, pero pues esta persona a lo mejor ya cuando le den la razón, pues tendrá 99 años, ¿no? Y ahí también como sistema jurídico, ¿qué hacemos? O sea, la barrera es el estado de interdicción, Sofía. No hay forma de... Esa una, o sea, sí es una de las preguntas, ¿no? Porque en nuestro sistema el estado de interdicción sigue en el Código Civil. Ahí está. Nadie lo ha quitado. La sentencia se refiere a eso, ¿no? Mientras no se reforme, no sé qué. Hay una parte donde dicen, ¿Cómo le podemos exigir a la gente que se adecue a los procedimientos y a los plazos cuando la ley sigue diciendo que no puede hacer valer sus derechos? Entonces, como que, pues sí, la jurisprudencia, la Corte ha dicho, le aplica a todos los jueces y juezas de todo el país. sí, No importa qué tipo de juez sea, ni a qué nivel, ni nada. Pero ¿qué pasa con todas estas instituciones, con todos estos procedimientos que existen fuera del sistema judicial, que tienen esta ley que sigue diciendo lo mismo? ¿No? Entonces teníamos ese problema, o sea, la persona, si no tiene declaración de un juez que ya no está en esta interdicción, ya no está en estado de interdicción, o sea, necesitamos un juez que lo diga, o es suficiente con que la Corte haya dicho, esto no es inconstitucional. Para los jueces es suficiente. La Corte ya lo dijo, cualquier juez te tiene que reconocer, no te puede negar todo. Pero ¿qué pasa si esta persona va a un registro civil? ¿Qué pasa si formalmente, pues formalmente, fuera del ámbito jurisdiccional, no obligan estos criterios. tendría yo que ir otra vez ante un juez a ver qué pasa? Entonces, como que la sentencia trata de reconocer que pues seguimos teniendo el problema legal. Y mientras seguimos teniendo el problema legal, pues la Corte trata de buscar alternativas y ver por dónde nos metemos, pero pues el problema sigue vigente. Pero este comentario, Sofía, no iría en el sentido, porque hace rato Fernanda hablaba del diálogo entre justicia federal, justicia local en materia de derecho a familia, que pues ahí es donde radican muchos de los temas, ¿verdad? O la enorme mayoría. Pero tú te refieres, Sofía, a algo mucho más profundo, creo yo, y mucho más estructural, que es el diálogo entre la justicia constitucional y los representantes democráticos en parlamentos, ¿no? Que se hagan cargo de decir, oiga, aquí, bueno, los precedentes, los 15 precedentes, los cuánto, ya hemos dicho una y otra y otra y otra vez, cambien esto no puede seguir. Y parece que nadie está escuchando allá, ¿no? Pues no, En los poderes legislativos. y la verdad es que eso hace, porque, por ejemplo, esta sentencia, otra de las cosas que dice es, mira, tú puedes ir al juicio de daños, pero si tú quieres, también puedes ir al juicio de cese, Sí, sí, sí. ¿no? Y en ese juicio, ¿qué puedes reclamar? Pues todo lo que pasó durante el tiempo que estuviste en estado de interdicción y que formalmente te quiten la etiqueta. Porque resulta que la gente que no es juez no sabe que esa etiqueta o no quiere saber que esa etiqueta ya no se le debe de poner a las personas. No, pero a ver, nada más aquí una salvaguarda. Es que formalmente, aunque lo sepan, de todas formas pueden ignorarlo. O sea, es decir, aunque estén advertidos de que el criterio jurisdiccional fijado por la Corte es el estado de interdicción es inconstitucional, es inconvencional, ¿de acuerdo? Pero formalmente la jurisprudencia no los abarca a ellos. Y pues yo necesito un acta del registro civil que no diga, que me quite, o sea, literal, esta es una etiqueta, está en tu acta. Sí. O sea, hay que quitar la etiqueta. Entonces la Corte dice, bueno, mientras el legislador hace su trabajo, pues nosotros vamos a tratar de que todos los juicios sean accesibles, vamos a tratar de quitar esos plazos hasta que no se te reconozca que puedes venir a juicio. Una vez que ya te dijimos que puedes venir a juicio, ya sea en un proceso de cese de interdicción o cualquier juez te lo haya dicho, entonces te empiezan a correr
los plazos porque tú ya sabes que puedes venir a juicio. Pero la ley antes decía y sigue diciendo que tú no puedes. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Es como, pues, ¿cómo interactuamos si no nos cambian esas reglas y nos dicen, bueno, está bien, es un cambio importante, porque sí es un cambio importante. Sí, sí, sí. No, y Tenemos que ver. habrá gente que a lo mejor discrepa del criterio de la Corte también, ¿no? Habrá Sí. gente que diga, oye, ¿estos de dónde sacaron este criterio? Pero, Entonces, tenemos que crear esa regulación como para que no haya este como conflicto y este choque entre lo que dicen los jueces y lo que pasa en la vida de la persona que quiere que el IMSS le reconozca algo y pues no se lo va a reconocer al IMSS, sino a la tutora que nunca ha visto en su vida. Entonces, y que fue origen de muchas violaciones que luego se van a reclamar. O sea, también la tutora a lo mejor, pues sí, suponte que la hayan visto y sepan quién es y la ubiquen y todo, y dice, oiga, por favor vaya usted y ayúdeme a promover esta y esta acción. Pues le va a causar perjuicio, Claro. hasta si la debería demandar a ella. la deberá demandar a ella y echarle la mano para el cese del estado de interdicción. Es ilógico. Es ilógico. Es un sistema ilógico. Sí. Y pues es lo que todavía está en el Código Civil, en todos los códigos civiles todavía está. Y de procedimientos Y de civiles, procedimientos. y de procedimientos. Déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este comentario, en este análisis del amparo directo en revisión 4193-2021 y toda la temática alrededor, ya lo han escuchado ustedes en voz de nuestras invitadas del estado de interdicción. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestras invitadas alrededor de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 4193/2021. Y quiero regresar contigo, Fernanda Pincus, para destacar esta necesidad de diálogo, pero ahora te voy a cambiar un poquito la película para plantearte el diálogo con el derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente, la legislación civil, procesal civil, incluso interna aquí en México, pues tiene muchos resabios, tiene muchos rezagos, incluso probablemente tenga una base filosófica anclada en el siglo XIX, etcétera. Pero de pronto aquí la sentencia dice, ¿qué sucede si volteamos a ver una convención de Naciones Unidas de derechos de personas con discapacidad? ¿Podemos encontrar ahí una respuesta adecuada, Fernanda? Sí, o sea, hay una respuesta general que nos dice las personas con discapacidad, sin distinguir tipos de discapacidad, grados de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás personas. O sea, cuando adquieres la mayoría de edad, 18 años, puedes ejercer tus derechos por ti misma. Y además, las personas con discapacidad, si quieren, tienen derecho a acceder a apoyos para ejercer esa capacidad jurídica. Alguien que me ayude a comunicarme, que me explique en qué consisten mis decisiones, que me explique las consecuencias de la decisión que estoy tomando, etcétera, ¿no? Y esos apoyos, para evitar que cometan abusos, como pues sucedía, por ejemplo, con tutores y tutrices, pues están sujetos a salvaguardias, ¿no? Esas salvaguardias pueden ser medidas que están en la ley establecidas u otro tipo de medidas que revisen que esos apoyos no cometan abusos en contra de la persona, que no tengan un conflicto de interés en los temas en los que están apoyando, que no ejerzan una influencia indebida, ¿no? Entonces, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad establece una regla, o reconoce un derecho a las personas con discapacidad que precisamente es lo contrario a lo que establecen los códigos civiles y los códigos de procedimiento, y por eso la necesidad de declarar inconstitucional esa figura, de reformar los códigos, ¿no? Pero ahí está la respuesta que es muy clara. ¿Que haría falta regularla para establecer cómo reconozco a mi apoyo? ¿Lo puedo hacer en un contrato privado? ¿Lo puedo hacer ante notario? ¿Tengo que ir con un juez? O sea, para todos los detalles sí sería necesario una Que reglamentación. es lo que mencionaba Sofía, ¿no? Esta especie de, oigan, legisladores, pues hagan su parte, ¿no? Sí, porque justo, ¿qué pasa ahorita con todas las personas que están en estado de interdicción? Automáticamente ya no están en estado de interdicción, como que necesitaríamos un transitorio de una reforma legal que nos diga eso. Entonces, sigues teniendo tu anotación al acta, pero en realidad ya tienes capacidad jurídica desde 2008, porque en 2008 es cuando entró en vigor la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Ese artículo 12 que te reconoce el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, desde entonces ya tienes ese derecho a actuar por ti mismo, a ejercer tus derechos, y pues ya, o sea, todo lo demás son embrollos legales. Oye, pero entonces lo que nos estás planteando, Fernanda, es que pueden haber en la lógica, y traigo a la mesa el concepto de los ajustes razonables, que también está previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad,
un diseño procesal idóneo para este tipo de temas, ¿no? Sí, O bueno. sea, puede haber un ajuste al procedimiento o un procedimiento que sea idóneo para lograr esta salvaguarda. Bueno, digamos, las personas tienen derecho a acceder a los procedimientos, a todos, ¿no? Para quitar, por ejemplo, la interdicción o lo que la Corte ha hecho es hay que aplicar directamente la convención. ¿Eso qué significa? Que la Corte en el Amparo Directo 4/2021 ya dijo, vamos a tachar todo lo del código que se refiere al procedimiento de cómo antes se quitaba la interdicción y vamos a aplicar directamente la convención. ¿Eso qué significa? Que sí va a seguir siendo en esto que le llamamos jurisdicción voluntaria, pero no necesitamos probar que ya no tienes discapacidad, no necesitamos probar nada, hacerte exámenes médicos. Lo único que vamos a hacer es decir, de acuerdo al artículo 12, te reconozco capacidad jurídica. Entonces, como tal, la convención no establece un procedimiento para quitar la interdicción, simplemente dice, tienes capacidad jurídica. En otro artículo, que es el artículo 13, habla del acceso a la justicia. Y entonces reconoce que a veces la justicia pues, no es accesible para las personas con discapacidad. Y entonces prevé esta figura de ajustes de procedimiento, ¿no? Y en los ajustes de procedimiento, la Corte lo que dice es, bueno, la Corte, la Convención, pero la Corte ya ha estudiado esta figura, dice, pues, hacer modificaciones al procedimiento para hacerlo accesible. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, el procedimiento no prevé que tú acudas a una audiencia con una persona de apoyo que se siente a tu lado. O el procedimiento no prevé que el juez deje de usar toga porque eso genera que sea un ambiente muy estresante. O el procedimiento no prevé la participación de un intérprete. Entonces yo lo modifico para permitir la participación del apoyo, para permitir la participación del intérprete, para que sea en otro lugar la audiencia, para que el juez o jueza no usen toga. Esa modificación es el ajuste de procedimiento. Y todos esos ajustes tienen como finalidad que la justicia sea accesible, que no haya barreras en ese acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esa es otra figura, pero que aplica a todos los juicios, no solamente al de interdicción, al de cese, que bueno, de interdicción ya no hay, ya no le den entrada a esos juicios, por favor, ¿no? Porque Oye, pero todo esto, Fernanda, es con fundamento en un instrumento jurídico de fuente internacional que obliga al Estado mexicano, ¿cierto? sí. O sea, no es, lo que nos estás platicando no es una teoría, no lo leíste en un libro ahí de doctrina. Estás hablando de una fuente formal del derecho que es vinculante para todas las autoridades del Estado mexicano. ¿Es esto así? Sí, desde 2008. Desde 2008 es O sea, quiere decir que ya vamos, pensión. o sea, lo subrayas porque Sí. ya vamos retrasados. Pues claro, es que ya pasaron muchos años, ¿no? Entonces, O desde sea, ya 2008, estamos mal, de entrada ya estamos mal. derechos ya vigentes, obligaciones vigentes. Que te escuchen. Sí, porque hace falta. Sí. Ustedes mismas lo decían. Sofía, regreso contigo para ya los últimos minutos del programa. Nos contabas al inicio, nos hiciste la síntesis del cuadro fáctico y todo en esta realidad tan dramática por la que pasa esta persona. Cuéntanos el final. Entonces, ya, ¿qué fue específicamente lo que la Corte resuelve en esta sentencia? Entonces, la Corte hace dos cosas, yo creo, en la sentencia. Uno le responde a la señora, ¿no? Que viene reclamando que lo que el tribunal hizo no estuvo de acuerdo con la convención. Y el otro dice, bueno, ¿y qué va a pasar en este tipo de supuestos? No solo para la señora, sino para todas las personas que estén en este supuesto, tengan este problema, tengan esta situación similar, ¿no? Entonces, a la señora que le dice, pues mira, lo que hicieron todos estos jueces estuvo mal. Desde un inicio te tenían que haber reconocido capacidad y te tendrían que haber dado entrada al juicio. Si tenían alguna duda sobre qué había pasado en la interdicción, pues porque quién era tu tutora y qué había pasado ahí y por qué se había declarado, pues porque lo que tú estás reclamando es que todo estuvo mal hecho, pues tu juez, familiar o civil o el que sea, el local, tiene que pedirle al otro juez, porque pues tú estás en esa posibilidad. ¿Por qué no lo puedes hacer? Entonces, hazlo, no le pongas la carga a la persona que de por sí ya ha pasado todo este martirio y tú pide eso. Tú haz que el procedimiento sea accesible para esta persona, lo que implica también que si necesitas estas cosas, tú las puedes pedir. Entonces, vamos a darle entrada a este juicio. También le dice a la señora, si quieres reclamar otra cosa, porque lo que te pasó fue muy grave y de los hechos yo advierto que hay muchos problemas, tú desde ahora, cualquier juez te tiene que dar entrada a los procedimientos. A partir de que se te reconoció capacidad, ahora, o sea, se te reconoció capacidad judicialmente, la corte ya te lo dijo, el juez ya te lo dijo, entonces tú puedes ir a reclamar a otros lugares
todo lo relacionado con lo que te pasó durante todo el tiempo que estuviste sujeta al estado de derecho. Y el tema de prescripción de acción procesal y eso, ya la Corte lo precisa también, ¿verdad? Dice, a partir del día en el que se te dijo que puedes acceder al juicio, ya que tú ya sabes que puedes, a partir de ese momento empiezan a correr tus plazos. ¿Por qué dijo eso la Corte? Pues porque teníamos que establecer alguna regla, porque los códigos siguen diciendo lo que dicen. Sí, Entonces, bueno, sí. pues tampoco es para siempre, porque pues hay una razón para los plazos, pero tiene que ser razonable. Si tú no podías, la ley decía que tú no podías ir al juicio, pues hasta que alguien te diga que sí puedes, entonces te empiezan a correr. Entonces, si quiere la señora demandar responsabilidad patrimonial del Estado, si quiere demandar a la tutora, si quiere demandar a todas las personas que estuvieron involucradas, si quiere, a partir, no, el sistema jurídico está abierto para ella si es lo que ella quiere. Eso es lo que dice la sentencia a la señora. Y además le dice, y todos estos jueces que van a conocer de todos estos casos o de este caso, tienen que adecuarse a lo que dijo Fede. Tienen que aplicar la convención, tienen que hacer los ajustes que sean necesarios, tienen que ver, porque efectivamente no solo se te abra la puerta, sino que a donde entres puedas participar, puedas entender lo que está pasando, se te respeten tus derechos. Eso lo dice para la señora. Y lo que implica lo que le dijo la señora es que para todas las personas que estén en este supuesto, se les aplica el criterio similar. Luego también por eso sería bueno conocer menos casos, porque la idea es, vamos a hacer mejores criterios. Ya las dos, excepción de acuerdo, las dos en ese... Hacer mejores criterios para que esto le aplique a todas las, porque lo que dice la Corte no solo le aplica a la señora en este caso, sino le aplica a todas las personas que están en este supuesto. Entonces, a todas las personas que están en este supuesto, lo que la Corte dice es, si quieres ir a un juicio, te tienen que dar entrada. En cualquier juicio, ante cualquier juez, siempre. Y además, a partir de que te den entrada, entonces se te abre la puerta para todos los juicios. No tienes ahorita la carga de la prescripción de que no te van a dejar porque ya se fue el tiempo. Y eso se lo está diciendo a todas las personas que están sujetas a esta determinación. Entonces, cualquier persona que esté ahorita con esta etiqueta puede ir a reclamar no solo que se la quiten, sino todo lo que pasó durante el tiempo en el que la tenía. Esa es como la idea, la conclusión de la sentencia. Muy bien. Oigan, y fuera ya de bromas sobre si menos casos o más casos, que ya, esto daría para otro programa. Sí, sí, sí. Pero para quienes nos están viendo y a lo mejor dicen, oye, pues estas abogadas tan brillantes, etcétera, están ahí apuntando esto. Dato. La Suprema Corte de Estados Unidos resuelve promedio en la última década o dicta 80 sentencias al año. La de Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos, 80 sentencias al año, promedio en la última década. La Suprema Corte de México está dictando 5,000 sentencias al año. 5,000 sentencias al año. Entonces sí hay una disparidad. Sí hay margen para llegar a lo que ustedes proponen. Sí se puede lograr. La idea es, si hacemos buenas sentencias, que no todas las sentencias que hemos hecho son muy buenas. Todas las del programa son todas muy buenas, incluyendo desde luego Si hacemos mejores sentencias, tal vez podemos hacer menos. La idea, ¿no? Porque con una sentencia buena que hagamos, en teoría deberíamos de impactar a todos los jueces del país. Pero ahí sí, y por eso las convoco a otro programa para esta reflexión, depende del tamaño del terreno que cubras con una sentencia. Claro. Porque lo que sí tenemos que darnos cuenta es que estamos viviendo en un mar en el país de injusticias. Claro. Y en un mar de autoridades que en el ámbito, sea del fuero común o de procuración de justicia, no se hacen cargo de lo que les correspondería en principio. Y por eso es que la Corte tiene que entrar una y otra vez. Y al final sumas efectivamente 5,000 a lo largo de un año, que para un tribunal constitucional, pues probablemente yo coincido con ustedes, pues no sería lo óptimo, lo correcto. Pero hay que ver la realidad subyacente también, que es una realidad durísima. Y yo diría, hay que conocer las sentencias que sean necesarias, pero sí un llamado a justicia local, a legisladores, que si ya se pronunció la Corte sobre un tema, ¿por qué la gente tiene que llegar hasta la Suprema Corte para que su caso se resuelva conforme a sus derechos? Bueno, es que probablemente los presidentes de la Corte no se conozcan, pero esa es la función también de este programa. Y con la ayuda de ustedes, pues lo estamos logrando en alguna medida, creo yo. Sofía Treviño, Fernanda Pincus, gracias. Gracias. Gracias a las dos. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.